en España, además de la apertura de la renta variable europea. Con nosotros José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. José María, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Y también Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo veis la fotografía, sobre todo a nivel nacional, después de la convocatoria de elecciones ayer, en el aspecto de la inflación? ¿Qué se puede esperar del dato de hoy? Bueno, a mí me parece que vamos a tener una inflación más baja que la del mes pasado, que fue del 4,1, probablemente se baje hasta el 3,5 aproximadamente. Claro, es muy difícil de saber. Y eso señala, por un lado, que los precios de las materias primas están bajando. El precio del petróleo estaba hace un año a $120, ahora está a 77. También que están bajando los precios de los alimentos y que los costes salariales van a empezar a subir, pero son mucho más moderados que los de otros países, lo cual significa que las empresas no han repercutido salarios mucho más altos en el centro de Europa con los salarios nuestros, que han crecido al 4 o van a crecer al 4,5, pero es que en el centro de Europa los salarios han crecido al 10 y al 11%. José María. Bueno, yo coincido con Rafael, ¿no?, en muchas de las percepciones. El tema de la inflación, mayo pasado subió un 0,6, ¿no? Aunque suba un poco menos del 0,6, ya la inflación se moderará, ya veremos, ¿no?, a ver cómo está. La economía española también, no sé, da la sensación de que poco a poco la subida de tipos y el cambio de expectativas va llegando, ¿no? Pero de momento ha estado fuerte, ha estado creciendo. Los indicadores, pues, no lo sé. Desde luego, la convocatoria de elecciones, desde mi punto de vista, está en clave política, no en clave económica, ¿no? Muchas veces dice, voy a convocar rápido porque la economía va a empeorar tanto que se me va a echar encima, ¿no? Yo no creo que la economía empeore tanto, a lo mejor se paraliza un poco, a lo mejor la inflación no somos capaces de bajarla tan rápido como nos gustaría, ¿no? Y eso genera, pues, una cierta crítica, pero me parece que más ha ido por una cuestión política de oportunidad, de pensar que ahí sí que van a empeorar las expectativas de voto y que es preferible hacerla cuanto antes, ¿no? En las repercusiones, pues supongo que muchos proyectos empresariales que dependían de decisiones públicas se paralizarán, ¿no? A lo mejor en algo eléctrico, algunos proyectos de renovables, algunos proyectos de la Next Generation que necesiten una tramitación y se paralice un poco, pero no creo que tenga más consecuencias. Y en cuanto a la marcha económica, es verdad que Alemania ha entrado ya en el segundo trimestre negativo, un tercero sería un dato muy malo, ¿no? Y por contra paralizaría, ¿no?, la política monetaria tan restrictiva del Banco Central Europeo. Yo no creo que siga subiendo tipos si Alemania sigue descendiendo, ¿no?, el PIB. Tendría la impresión de que ya no debe de hacer más, pero los tipos, la inflación sigue ahí, ¿no?, es persistente, se nos ha colado en todos los productos, en lo que llamamos ya la subyacente. Los márgenes empresariales están subiendo, como ha dicho Rafael, los salarios también, de distintas formas en distintos países, y no creo que entremos en la espiral inflacionista, ¿no?, pero da la sensación de que puede ser más persistente de lo que inicialmente pensábamos. De cara, Rafael, a esas elecciones, ¿qué es lo que queda pendiente? Porque esta ley de vivienda, hay bastante cuestión económica que no va a poder salir en esta legislatura y queda ya para la siguiente. ¿Qué significa, sobre todo para los negocios? Bueno, a mí me parece que probablemente sea positivo, aunque las bolsas han empezado a caer, pero es positivo porque tanto si vuelve a ganar el Partido Socialista como si gana el Partido Popular, yo creo que los que gobiernan se han dado cuenta de que hay que ser más amable con las empresas, que lo que ha pasado con Ferrovial, que el haberse metido en berenjenales con empresas como Mercadona, Santander, como Inditex, no son cosas buenas para la economía. Entonces, a mí me parece que el marco en el que vamos a estar después de las elecciones, espero que sea un marco en el que las empresas, la oferta productiva, sea más grande, más amplia, que se beneficie más a las empresas,
que esas subidas de las cotizaciones sociales que hemos visto hace muy poco, que perjudican los costes laborales no salariales, pues hacen que se incrementen los precios y se pierda competitividad. Yo creo que en el futuro vamos a ver una situación mucho más de políticas de oferta y menos políticas de demanda, como el bono joven, como el subir los salarios mínimos, como se han subido el 50% en los últimos 4 años, o todo lo que son las prestaciones por desempleo y que generan esa esquizofrenia en el mercado laboral, porque en el mercado laboral las empresas están diciendo, 7 de cada 10 empresas dicen que no encuentran gente, y tenemos 3.100.000 parados que dicen que quieren trabajar pero no encuentran trabajo. Hay que reformar el mercado de trabajo, hay que cambiar la formación profesional, hay que ver cómo situarnos más cerca de la frontera del conocimiento, y hay que reducir todas las políticas de demanda electoralistas que llevan a situaciones de más inflación y que además no cuidan el tejido empresarial. Ahí está, yo creo, que el foco donde tenemos que centrarnos para crecer y generar empleo duradero a largo plazo. Poner el foco en las empresas, en la oferta productiva, en el tejido económico que genera bienes y servicios. José María, que nos quedan ya apenas 50 segundos para conocer el dato de la inflación en España. Bueno, el tema empresarial sin duda es fundamental, ¿no? Y seguramente es el tema que peor han llevado el gobierno que actualmente está ya en funciones, ¿no? Lo que ocurre es que si ganara una coalición del PP o el PP con Vox, pues seguramente serían un poco más amables, ¿no?, con el ámbito empresarial, pero si vuelve a ganar el PSOE con los partidos de izquierda radical porque les dé una mayoría suficiente, más partidos Bildu, etcétera, pues yo no creo que cambie mucho el escenario, ¿no? Esa es la impresión que tengo. Ojalá me equivoque, pero a ver un poco lo que queda, ¿va? Yo creo que estas elecciones van a ser claves para la economía, ¿no?, porque puede marcar un escenario económico en el que el tejido productivo se desarrolle más y se le favorezca y tome un más protagonismo, o podemos seguir con los años que hemos tenido, ¿no?, que han sido años en que un poco han sido los culpables de todo, ¿no?, y se les ha puesto impuestos especiales a determinados sectores, se les ha visto como unos agentes sociales que eran contrarios al José María, Rafael, ya tenemos el dato de inflación en España y ojo porque es un dato fuertemente positivo. La inflación en España, yendo por capítulos, en términos mensuales, ahora ya sí disminuye. Por primera vez en meses, la inflación en términos mensuales, que se esperaba que estuviera plana en el 0%, cae un menos 0,1%. Es decir, términos mensuales, la inflación ahora ya disminuye. No es que crezca menos, sino que cae poco, pero cae, menos 0,1%. Es un cambio de tendencia muy importante. Y el dato avanzado es muy bueno. Muy bueno. Del 4,1 se esperaba que cayera al 3,6 y sin embargo ha caído hasta el 3,2%, una caída de 9 décimas en términos interanuales, del 4,1 al 3,2%. Pero si cogemos además la inflación en términos armonizados, la caída mensual es del 0,2%, una décima más que la caída normal del CPI en términos armonizados, y la caída de la inflación armonizada es hasta el 2,9%. Es mayor incluso que la caída de la inflación y habría roto en la inflación armonizada ya el 3%, estaría en el rango entre el 2 y el 3% y estaría caminando hacia el objetivo del Banco Central Europeo, porque del 3,8 esa inflación armonizada se habría disminuido hasta el 2,9% su crecimiento. El crecimiento todavía interanual, pero del 2,9%. Caída del 0,1 en términos mensuales, en términos mensuales armonizados del 0,2, 3,2 la inflación, la normal, el CPI, el IPC, la armonizada al 2,9%. Una primera reacción, Rafael, José María, Rafael. No, yo quería saber la subyacente, ¿cómo ha quedado? Sí, en el 6,1, Rafael, 6,1. 6,1 la subyacente, bueno, 3,2 el IPC. Yo creo que ha subido entonces, ¿no? Estaba en el 6,6. Y ha bajado al 6,1. Ha bajado al 6,1, el IPC estaba en el 4,1, ha bajado al 3,2.
Pues son buenas noticias, porque Sí. si los Al salarios van a 6,1. subir... Del 6,6, como dice Oquín, al 6,1, Al del 4,1 al 3,2. Pues 3,2. son buenas noticias porque esto genera una mayor capacidad de compra por parte de los trabajadores, que van a ver subir sus salarios este año pues un 4,5, y con unos precios que crecen menos que los salarios, pues lógicamente eso va a permitir un aumento en el consumo, una situación en que el consumo estaba muy tocado, muy dañado por las subidas de precios. O sea que los precios nos hacen ser, primero, más para los más consumidores, para los más pobres, para los que tienen menos renta, que gastan toda su renta en consumo, van a ver mejorar su situación si sus salarios suben al 4,5. Y eso mejora la competitividad de la economía española, porque la inflación media de la zona del euro debe estar por el 6 y nosotros estamos por la mitad, y eso hace que nuestros productos se vendan mejor en el exterior. Sí. José María. No, yo creo que el dato, como siempre, ¿no? Hay que verle las aristas que tiene, ¿no? O sea, que se te vaya parando la inflación y que vaya descendiendo significa también que la actividad económica se está frenando un poco, ¿no? Y por otro lado puede también un poco ir configurando eso que siempre hemos estado comentando, que la gente, las expectativas, a pesar de que la inflación es alta y tal, pero casi no ha cambiado sus comportamientos, porque yo creo que piensa que en el futuro esto lo vamos a controlar, ¿no? Entonces es un dato que también sirve para forzar esas expectativas de que, bueno, está esto más o menos controlado, ¿no? Lo cual significa de cara al verano y de cara a los próximos meses que no se va a resentir mucho la demanda agregada por la parte del consumo. Incluso los empresarios también puede ser que sus expectativas pues no sean unas expectativas muy negativas, ¿no? Porque se piense que este problema está ya controlado. Si termináramos el año en un 3% de inflación, estaríamos con una inflación más que aceptable, ¿no? Y prácticamente la economía se habría estabilizado, ¿no? Si además crecemos el 1,8, el 1,9, cerca del 2%, prácticamente la economía en el año 2023 se habría, como digo, estabilizado, y eso es sin duda una buena noticia. La mala es que quizás el hecho de que se frene nos está diciendo que estamos un poco parados en este segundo trimestre, ¿no? Y vamos a ver los datos de PIB cuando salgan, lo que pasa es que todavía tardan en salir. Sí, hasta finales de junio, pero las exportaciones, lógicamente, que ya llevan mucho tiempo disparadas y que vienen a ser el gran milagro económico de España desde la salida de la crisis inmobiliaria, de la anterior crisis, que los empresarios han reaccionado muy bien ante la caída de la demanda interna, pues esto, frente a los crecimientos de precios en comparación con la inflación de los países de Europa, nos hace ser mucho más competitivos. Y una vez más el sector exterior, incluido el turismo, pues, y los servicios no turísticos, que están aumentando de una manera bárbara, están generando un superávit en la cuenta corriente que es una novedad en la economía española. Yo creo que el gran avance que hemos tenido en los últimos 10 años es un sector exterior muy saneado, y este dato viene a confirmar que los productos españoles ahora se van a vender mejor que los del resto de Europa, porque nuestra inflación es la más baja de toda la zona del euro, lo cual nos va a permitir competir con Grecia, con Italia, con Francia, que tienen inflaciones más altas. La clave fundamental ahora está en los salarios. La clave fundamental está en esa renovación, en esas subidas salariales que puedan estabilizar la inflación en el entorno del 3% más a medio y largo plazo aquí en España. Bueno, yo creo que el hecho de que los salarios, por lo menos la indicación de negociación, ¿no?, esté en el 4 y en los años siguientes sea mucho más moderada, va a estabilizar, ¿no? Va a dar la sensación de que no perdemos capacidad adquisitiva, con lo cual el consumo se va a mantener, porque la renta en términos reales se mantendrá más o menos, aunque se haya perdido el año pasado, ¿no? Y quizás se compensó con los ahorros, no con algunos incrementos de préstamos, aunque no están los bancos incrementando mucho los préstamos, ¿no? Pero por ahí el tema salarial no es una amenaza ahora mismo. Yo no creo que vayamos a subidas muy altas. En el ámbito europeo, pues ya veremos, ¿no? Pues el ámbito
ámbito europeo estoy viendo la subyacente y la inflación sigue alta. Eso, como dice Rafael, estamos ganando capacidad competitiva, porque hasta 2008 prácticamente, también como lo ha comentado, España tenía siempre déficit en la cuenta corriente, ¿no? España era una economía que no era competitiva, tenía unos precios más altos que el resto de los países con los que competimos, tenía también unos costes laborales más elevados y la productividad, por contra, era mucho más baja, ¿no? Entonces, hasta ahí nos salvábamos devaluando la moneda, ¿no? Cuando ya no pudimos devaluar, lo que hemos hecho es pasarnos 11 años devaluándonos a nosotros mismos, con unos precios muy bajos, con salarios que no subían, índices de inflación en algunos años negativos, y eso un poco se ha roto ahora con la inflación después de la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces ahora estamos buscando un nuevo equilibrio, pero creo que lo estamos buscando en unas situaciones más bajas de esos países europeos con los que competimos, que son Francia, Alemania, Italia, Portugal y fuera el Reino Unido, que es nuestro área comercial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las expectativas no son malas, ¿no? El sector exterior se ha convertido en un sector que tiene saldo positivo, lo cual nos evita un enorme problema de tener que pagar endeudamiento para compensarlo, y por otro lado no parecen datos que el consumo, que es el 60% prácticamente la demanda agregada, se vaya a resentir, ¿no? En la medida en que la capacidad adquisitiva parece que se mantiene, ¿no? Yo creo que los datos que van saliendo, para mí las expectativas son muy importantes en el tema de la inflación, ¿no? Porque te hace subir precios por parte de los empresarios, te hace exigir subidas salariales por parte de los sindicatos, y si esas expectativas se van frenando, este año será un año tranquilo y sobre todo el año siguiente no entraremos con una expectativa inflacionista, ¿no? Sino de una economía más estabilizada. Bueno, vamos a ver qué pasa con las elecciones, a ver quién nos gobierna y cuáles son los mensajes que se transmiten, ¿no? Pero también en el ámbito europeo tampoco podemos hacer mucho. Nos ponen el techo de gasto, tenemos que limitar nuestros presupuestos, ya nos están avisando que el pacto de estabilización se va a activar nuevamente y que España va a tener que hacer ajustes, pero no parece que sea tan difícil, ¿no? Reducir el déficit y ajustar la inflación prácticamente estaría ajustada. Ojalá estos datos sigan adelante y en verano no tengamos subidas, ¿no? Rafael. Sí, bueno, a mí me parece que mirando hacia el futuro, como hace José María, nos queda pendiente esa gran incógnita que es cómo resolver esos 3.100.000 desempleados, es decir, cómo incentivar a los que buscan trabajo a que se pongan a trabajar. ¿Qué barreras tienen los trabajadores para encontrar un empleo y que no tengamos la tasa de paro más alta de la Unión Europea? La buena noticia, como ha dicho José María, es que vamos a crecer este año al 2% y eso puede generar empleo. Pero hay que quitar todas esas barreras que se generan, como son las rentas básicas universales, las ayudas para la gente joven. La gente joven tiene que buscar trabajo, fundamentalmente, no beneficiarse de todas esas subvenciones que les están llegando. Hay que incentivar el empleo y esa es la gran lacra de la economía española y que, desgraciadamente, teniendo 3.100.000 desempleados en España, tenemos que traer gente de fuera para que trabajen en sectores que los españoles no queremos trabajar. Pero la gente en otros países de nuestro entorno no tiene esas tasas de desempleo tan altas. O sea que el nuevo gobierno tiene que meter mano a esa adecuación de la mano de obra a lo que demandan las empresas, ese paro estructural que tiene la economía española. Yo creo que ese es el gran reto que tiene la sociedad española en su conjunto. Yo creo que Rafael hace... Sí, solo una pregunta más a los dos. Sí. Banco Central Europeo, ¿esto cambia el paso? Que países del sur, España en concreto, empiece ya un movimiento en el que las subidas de tipos, si la inflación está contenida, pero no el crecimiento parece que esté siendo fuerte, ¿tiene sentido más subidas de tipos en un entorno español, donde la inflación ya está contenida, salvo esa subyacente? ¿Debería cambiar algo? ¿Va a tener que hacer más presión de COS en el Banco Central Europeo, Luis de Guindos, para intentar que no haya solo una posición del norte de Europa?
Yo creo que lo que le pase a España, a Frankfurt le importa bastante poco, ¿no? Entonces va a ser Alemania y Francia, la inflación que ellos tengan, los que van a marcar la pauta del Banco Central Europeo. O sea, el Banco Central Europeo, porque España esté controlada, si piensa que tiene que seguir parando la inflación, porque la subyacente, perdón, el IPC armonizado, el que mide todos los precios en Europa, ha subido del 6,9 al 7. O sea, incluso nosotros hemos subido del 3,1 al 3,8 en términos armonizados. O sea que por ahí cuando la cesta de la compra la ponemos como los europeos, no nos salen las cifras tan buenas, ¿no? Yo creo que los tipos van a seguir subiendo. Lo que pasa es que si hay una cierta estabilización de precios, no va a ser muy intensa la subida, ¿no? Y esperarán a lo mejor un poco más. Pero a mí, con los datos que hay en Europa, yo no creo que el Banco Central Europeo entre en un cambio de rumbo. Sí, sin olvidar que la subida de precios no depende solo de las políticas que se tomen a nivel monetario, es decir, que la política monetaria es solo una de las políticas económicas. La política fiscal es que no está ayudando nada a rebajar la inflación. Es que el gasto público que estamos teniendo, también porque tenemos más ingresos fiscales, pero en el caso de España la inflación podría bajar más y podríamos tener una mejor situación de estabilidad de precios si el gasto público se recondujera, es decir, se ajustase, se redujese. Hay mucho gasto público en las administraciones territoriales que se podrían eliminar, gastos suntuarios, gastos innecesarios, gastos improductivos, gastos que no mejoran la capacidad productiva, y también a nivel central. O sea, no se puede dejar a la política monetaria sola frente al peligro de la inflación. Hay que utilizar las políticas de rentas, la política fiscal, para que también rebajen la demanda agregada. Y concretamente el gasto público es un componente de la demanda agregada. Por lo tanto, en la medida en que el gasto público se consiguiera reducir en aspectos no productivos, pues lógicamente la inflación también sería mejor. También nos lo está diciendo el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que los gobiernos tienen que hacer su parte y así conseguiremos esa estabilidad de precios que sin ninguna duda genera crecimiento más a largo plazo. Quizás el hecho de adelantar las elecciones puede ayudar, ¿no? Porque en un año electoral, que a ver quién reduce el gasto público, ¿no? Todos además decíamos, además 2023 va a ser de gasto público hasta arriba, pero el hecho de que haya elecciones y prácticamente a mediados de año, pues puede hacer que entremos en una secuencia de ajustes los últimos meses, ¿no? Y cerremos el déficit mejor de lo que pensábamos que lo íbamos a cerrar. El déficit de todas maneras no está mal, porque como la inflación ha sido tan alta, hemos recaudado un montón por los impuestos indirectos, ¿no? Y este ha sido un poco, y también el deslizamiento que puede haber habido en las tasas en el IRPF, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero la política fiscal, si lo hubiéramos hecho también restrictiva, sin duda alguna, la economía habría frenado más la inflación, pero también se hubiera parado más, porque yo creo que la opción que hemos tomado es, tenemos dos opciones cuando tienes inflación, ¿no? Tomas la opción del sacrificio duro, es decir, paras la economía en seco y el paro se te va, o tomas la opción del sacrificio suave. El sacrificio duro lo haces en un año, año y medio, pero controlas la inflación. El sacrificio suave tardas más, tardas 2, 3 años, incluso más. También teniendo en cuenta que esta no ha sido una inflación por monetizar el déficit, porque la demanda se nos haya ido fabricando dinero, una inflación de costes, ¿no? Derivada de una guerra, de una subida de la energía que se nos ha metido en toda la economía, pero ayudada, eso sí, por la política fiscal que ha seguido siendo expansiva y porque el consumo y la inversión, sobre todo el consumo, se ha mantenido. No ha notado mucho el efecto de la inflación, nos hemos quejado mucho, pero nuestros hábitos de consumo al final no han cambiado, ¿no? Entonces, bueno, puede ayudar, ¿no? El hacer estas elecciones antes y dejar unos meses para un ajuste fiscal a final de año. Muchísimas gracias a los dos. Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. A los dos, buen día y buen negocio, buenas clases. Buenos días a todos. 9:16 hemos analizado la situación